Hola amigos de Escuela de Guitarra Forsus. En este video vamos a dar respuesta a una inquietud de uno de nuestros suscriptores, nuestro gran amigo Luis Darío, que se encuentra en la Ciudad de México. Un saludo. Nos comenta en su interrogante de que tiene algunos problemillas ahí con su técnica de economía de la púa y que le gusta tocar heavy metal, pero que está acostumbrado a tocar downstrokes, o sea, pulsaciones de la púa con dirección hacia abajo. Entonces, lo aconsejable aquí, si quiere desarrollar su técnica de púa y tocar otros estilos, es precisamente pasarse a la técnica de púa alterna o alternate picking, y también lo que él mismo menciona, economy picking o sweep picking también es conocido. Entonces, para poder atacar este problema, por decirlo de alguna manera, vamos a hacer una transición de tocar puros downstroke a tocar púa alterna. ¿Qué es esto? Que cuando estamos tocando con nuestra púa, lo más fácil o lo más lógico, de acuerdo a las leyes de la física, es que toquemos por la ley de la gravedad la púa hacia abajo, ¿sí? De hecho, tendemos a tocarlo con más fuerza si tocamos la púa hacia arriba. Muy bien. Entonces, es por eso que muchos nos acostumbramos a casi todas las notas a tocarlas hacia abajo, ¿verdad? Nuestras cuerdas. Bueno, entonces, vamos a retomar, vamos a basarnos en un ejercicio de calentamiento que sugiere Damon Darrell, ex guitarrista, bueno, y afinado, ex guitarrista del grupo Pantera. Él transmitió este ejercicio en la revista Guitar World en los 90s y vamos a apoyarnos en él. ¿Cómo es ese ejercicio? Primero da 4 notas hacia abajo. En la sexta cuerda vamos a, ¿verdad? Y acto seguido da 8 notas en corcheas, es decir, es como si dijéramos, para las primeras 4 notas contáramos 1, 2, 3, 4, y las siguientes notas le agregáramos la letra Y, 1, I, 2, I, 3, I, 4, I, y sería 1, 2, 3, 4, 1 y 2, 1 y 2 y 3 y 4 y... Bueno, el caso es que para tocar el número y posteriormente la letra, vamos a tocar la púa alterna. ¿Qué significa púa alterna? Que la primera nota la puedo dar para abajo y luego inmediatamente la que sigue va a ser para arriba, ¿sí? O viceversa, puedo empezar para arriba, pero necesariamente la que sigue va a ser para abajo. Por eso se dice alterna, ¿sí? Entonces vamos a tocar el ejercicio, serían 4 para abajo, perdón. 1, 2, 3, 4 y luego vamos a tocar las siguientes 8 notas abajo y arriba. Quedaría de esta manera. Bien, y ese ejercicio lo pueden hacer en cada una de las cuerdas. Y aprovechando que estamos practicando púa alterna, ¿de qué manera o cuántas veces lo vamos a hacer si queremos calentar? Damon Darrell nos dice que hagas el ejercicio hasta que sientas que tu brazo está ardiendo. Claro, eso lo dice él en la revista, ¿no? Con términos en inglés. Pero cuando ustedes sientan calor en su brazo, pueden descansar un minuto y luego hacerlo otra vez hasta que sientan ese calor, y en 3 sesiones. Voy a volver a repetir el ejercicio. El ejemplo serían 4 para abajo y luego 8 notas alternas abajo y arriba, ¿sí? Y así. Muy bien. ¿Cómo deben de agarrar la púa?
no hay una forma que sea tajantemente como regla, pero se sugiere que mínimo que sea con el pulgar y con el índice, ponerlo de forma perpendicular a las cuerdas. Hay otros guitarristas que sugieren que al momento de dar el golpe de púa hacia abajo, nos imaginemos que estamos haciendo una media luna y que estamos cortando la guitarra. O sea, sería un movimiento así. ¿Sí? Hay otros que sugieren que efectivamente la agarren con el pulgar y el índice, pero no muevan tanto la muñeca sino los dedos. Así. Por ejemplo, ¿no? Bueno, el siguiente ejercicio vamos a tener de beneficio que nos vamos a aprender la escala mayor en una cuerda y a la vez vamos a estar practicando la púa alterna o alternate picking. ¿Sí? Consiste en dar grupos de 4 notas. La primera nota va a ser pulsada y las siguientes 3 van a ser al aire. Por ejemplo, si yo toco en el quinto traste de la primera cuerda, la ejecuto y las siguientes 3 las voy a tocar al aire. ¿Sí? Como les comenté, tiene que ser abajo, arriba, etc. ¿no? Quedaría de esta manera. ¿Sí? Pero como dijimos que nos vamos a aprender la escala mayor, las pisadas son traste 2, traste, obviamente primero iniciaríamos al aire, ¿no? Al aire, luego traste 2, traste 4, traste 5, traste 7, traste 9, traste 11 y traste 12. Ahí estaríamos tocando la escala de mi mayor. Recuerden que la primera cuerda al aire es mi, y si pisamos en los trastes que les acabo de comentar, vamos a tocar la escala mi mayor. Pegado con el ejercicio que acabamos de comentar, quedaría de esta manera. Nos podemos regresar. ¿Otra vez? Muy bien, las mismas pisadas serían para cada una de las cuerdas del resto de la guitarra y así estaríamos tocando la escala mayor de dicha nota. Por ejemplo, la segunda cuerda, recordemos que es la nota de Si, entonces si quiero tocar la escala de Si mayor, tocaría en los mismos trastes que acabamos de comentar. ¿Sí? En la escala de Sol serían los mismos trastes, pero en la tercera cuerda. Así si estamos tocando una canción en Sol. Vamos a regalarla. Etcétera, etcétera, ¿no? Si estamos tocando en La, pues sería la quinta cuerda. Y a la vez estamos practicando en la técnica de la púa. Muy bien. Pues obviamente hay centenares de ejercicios, pero estos serían ejercicios básicos para desarrollar la técnica de la púa. En otro video podemos ver cómo podemos desarrollar el famoso sweep picking. Lo aconsejable es empezar con 2 cuerdas primero, por ejemplo, después con 3. Pero bueno, eso lo vamos a ver más a detalle en otro video. Ahorita lo importante es que primero demos ese paso. Si estamos acostumbrados a dar golpes de púa hacia abajo, pues primero podemos dar 4 para abajo, como sugiere Damon Darrell, y luego las siguientes alternadas. Y ya que tengamos un poco de práctica, podemos pasar al ejercicio que les comenté de la escala, ¿verdad? Pulsando una de un grupo de 4 y el resto al aire. De hecho, ese tipo de ejercicio es la base para tocar licks o riff, como el de Iron Maiden. En su canción de Wasted Years. Bueno, para este video sería todo. Espero que les haya sido de utilidad. Les sugiero que se diviertan practicando púa alterna
Y si tienen algún comentario o alguna otra sugerencia, con gusto haremos un video para tratar de responder a esa inquietud o ese cuestionamiento. Si les gusta este tipo de contenido del mundo de la guitarra y quieren seguir apoyando a su servidor, denle like, comenten y activen la campana de notificaciones para que estén enterados cuando subamos más videos. Nos vemos, practiquen, diviértanse.